Bendiciones para todos. Muy lindo día nos tocó, gracias al Señor. Así que bueno, hemos reunido un sábado más para poder compartir la palabra de Dios, también de poder estar intercediendo y orando por cada una de las peticiones. Es un privilegio el poder orar por todos aquellos que piden, ¿no es cierto?, oración, y sabemos y estamos plenamente seguras y seguros que Dios responde a cada una de las oraciones. Solamente tenemos que aprender a esperar. Pero bueno, el Señor es fiel y verdadero y Él nunca miente. Él responde cuando dice su palabra: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nos basamos en esa promesa, en esa palabra de Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Así que vamos a empezar nuestra tarde de reunión y de compartir la palabra. Va a ser un sábado diferente, pero tenemos la visita del pastor, lo hemos comprometido, prácticamente lo hemos traído. Y bueno, como buen siervo, fiel y obediente, lo tenemos con nosotros. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a estar orando. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Padre eterno, y te damos gracias. Gracias por el día que nos estás regalando, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque creemos que tú tienes el control de toda situación. Señor, creemos, Padre amado, de que tú eres ese Dios vivo, ese Dios que escucha, ese Dios que responde a nuestras oraciones, y te damos las gracias por las oraciones contestadas a favor de tu pueblo, y gracias por aquellas que van a contestar. Señor, te entregamos esta reunión, este momento de programa en tus manos, y rogamos, Espíritu Santo de Dios, que sea tú el que nos hable en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, Señor, a los que estamos de este lado y los que están de aquel lado también, Señor, y que tú obres con gran poder. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si tú no hubieses estado? Gracias porque, Señor, tú nos diste la salvación. Gracias, Padre amado. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Saludándonos a usted. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar en este lugar y gracias por la invitación de Zulema, de Flavio. Así que me trajeron para que hable de qué es lo que pasó en la semana que hace más de 2000 años, lo que estamos recordando en esta semana, ¿no? Y todo lo que vamos a ver es bíblico, citando algunos pasajes para que usted sepa lo que pasó hace más de 2000 años, ¿sí? Bueno, dice que Jesús llegó una semana antes de la Pascua a Jerusalén. Dice que Jesús llegó a Betania una semana antes, dice Juan, capítulo 12 del apóstol Juan, capítulo 12 del apóstol Juan, en el primer versículo. Todo lo que les diga está basado en la palabra de Dios. Así que tome nota si usted quiere saber lo que pasó hace tantos años y lo que se celebra en esta semana. Juan nos dice, capítulo 12, el versículo 1 en adelante, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y también ahí vemos que María, otra hermana de Lázaro, dice que tomó libra de perfume nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con su cabello, y la casa se llenó de olor de perfume. Bien, eso pasó el día viernes, o sea, una semana antes que Jesús fuera juzgado, ¿sí? Eso pasó el día viernes. Juan nos dice que Jesús llegó a la casa de Lázaro porque eran amigos. Jesús era amigo con Lázaro,
y sus hermanas. Entonces, cuando andaba por ahí, llegaba más para tomarse unos días de descanso con las amistades que tenía. Y el día sábado, no tenemos nada en la Biblia lo que haya pasado ahí el día sábado. Dice porque se acostumbraba a estar de reposo, a no hacer nada el día sábado. Así que el viernes llega a Betania, a la casa de Lázaro, a visitar a su amigo y a sus amigas, que era Marta y María. Y el día sábado no encontramos nada en la Biblia. Entonces, según los comentarios, dice que Jesús estaba de reposo, estaba descansando ese día. Ahora, el día domingo, presten atención que en todos lados, podemos hablar lo que pasa en nuestra Argentina. El día domingo fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿sí? Ahí vemos cuando el pueblo clamaba por su nombre, ¿no? Y se estaba cumpliendo lo que dice Zacarías, Zacarías 9:9, él había profetizado lo que iba a pasar en ese tiempo. Entonces, Zacarías 9:9 comenta algo así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Bien, ahí en el Antiguo Testamento ya el profeta Zacarías estaba anunciando cómo iba a entrar Jesús a Jerusalén, montado en un asna. Sabemos que anteriormente él mandó un discípulo a un lugar a buscar esta asna para que él entrara a Jerusalén montado en este animal, ¿sí? Y yo dije en algún momento, o todavía no le dije, el pueblo clamaba o hacía una exclamación de Hosana, Hosana, y eso lo encontramos en el Salmo 118, versículo 25 y 26, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra Hosana, el pueblo quería decir en aquel tiempo que nos sane, sánanos, ¿sí? Sánanos, ¿sí? Dice así el salmista 118, versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El pueblo en ese momento le gritaba, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y cantaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso pasó el día domingo. En la entrada, cuando él entraba a Jerusalén, dice que ponían mantos, ponían ramas de olivo, dándole la bienvenida a Jesús, ¿sí? Y por eso acá en la Argentina, no sé si usted habrá visto o lo habrá hecho en sus tiempos cuando pertenecía a la religión católica, vio que el domingo de Ramos, ¿qué se hace? Se lleva una ramita o se consigue en algunas iglesias católicas una ramita y el padre, el cura dice que la bendice, que le echa el agua, ¿no? Entonces, de ahí viene que en nuestro país el día domingo de Ramos se hace eso. Y yo lo he visto por muchos años, ¿no? Y casualmente el domingo, cuando íbamos con su lema a la iglesia, vimos a 2 o 3 cuadras
una multitud que iba primero llevando la cruz adelante y algunos llevaban los ramitos de olivo, que es muy posible que hayan ido a la iglesia de Pompeya, ¿sí? Es una tradición, ¿sí? Bien, eso pasó el día domingo, ¿sí? Ahora bien, tenemos que ver lo que pasó el día lunes, o sea, el lunes pasado, ¿no? Si lo llevamos a este tiempo. El lunes pasado o el lunes en aquel tiempo, cuando Jesús entra a purificar el templo. Eso lo vamos a ver en el libro de Marco. Casi todos los versículos lo he buscado el libro de Marco para que usted si lo puede anotar, anótelo. Y entonces sabe lo que pasó en aquella semana hace más de 2000 años, ¿no? ¿Sí? Dice el capítulo 11 de Marco, creo que usted lo debe recordar, o si no, vamos a aprender un poco en este momento. En el capítulo 11 de Marco, versículo 15, y por ahí usted se va a sorprender lo que hace Jesús. Versículo 15 al 18, dice así: Jesús echa del templo a los mercaderes, ¿sí? Vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían paloma, y no consistía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, escuchen bien, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ahora bien, yo dije, a lo mejor usted se va a admirar de lo que hizo Jesús en ese momento. Jesús se enojó, muy mal se enojó mal. En otra versión dice que lo sacó a latigazo a la gente que estaba vendiendo, haciendo cosas que no se debe hacer en una iglesia. Dice que había ahí impíos y avaros, ¿sí? Entonces los echó a todos, destruyó lo que había ahí. Jesús, lo dice la palabra, no son cosas mías. Porque él vio que estaban destruyendo lo espiritual. La casa de Dios, o sea, la iglesia, está para construir una obra espiritual, no material, ¿sí? Así que él era muy celoso de la casa de Dios, o sea, era celoso de la iglesia. Y si nosotros seguimos leyendo la Biblia y vemos versículos, sigue siendo celoso Jesús. Él quiere que la iglesia sea casa de oración, sea una casa donde usted vaya y sea sanado y sea recuperado del problema que tiene. Por eso siempre digo que la iglesia es un hospital, ¿sí? Ahí vamos los enfermos. Dije, vamos, sí, vamos los enfermos, porque necesitamos del médico, el único médico que sabe todo, que hace milagro, el médico que sana las heridas físicas, pero más que eso sana las heridas espirituales, ¿sí? Entonces cuando Jesús se encuentra en la casa de su padre, en la iglesia,
se encuentra con todo esto sinvergüenza ahí, digamos así, haciendo lo que no debían hacer. Sacó el látigo y le metió látigo y los echó todo, y les recordó lo que dijo el versículo, ese versículo que yo leí de acá de Marco, capítulo 12, versículo 17, dice: no está escrito, o sea, en el Antiguo Testamento ya estaba escrito: mi casa será llamada casa de oración, dice Dios, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que ahí Jesús se enojó en gran manera. Ustedes, si no sabían, no son cosas mías, acá está en la palabra, dice que Jesús se enojó. Usted pensará, pero Él vino a morir en la cruz, nos demuestra el amor que tuvo con nosotros, y usted pensará, Jesús no se enojó nunca. Sí, acá tiene, Jesús se enojó. Se enojó porque estaba tocando lo que lo que su Padre ama y lo que Él ama, la iglesia, ¿sí? Y Él está siempre en la iglesia, intercediendo por la iglesia. Él quiere que todo aquel que vaya a la iglesia sea restaurado, sea sanado, sea comprendido, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra iglesia ahí en la Cuba, un lugar humilde, un lugar muy humilde, de gente muy humilde, gente trabajadora, y aceptamos a todo como venga, ¿sí? A la iglesia lo aceptamos como venga. Puede venir de pantalón corto, puede venir con la ropa que tiene, porque nosotros queremos que Jesús lo sane. Nosotros queremos que Jesús lo abrace como lo hizo con nosotros cuando llegamos en una oportunidad tan mal, cuando no queríamos vivir, cuando no estábamos ya mal. Entonces llegamos a una iglesia y nos recibieron con amor, con afecto, más allá como veníamos todo destruido, y la iglesia nos dio ese amor, ese calor que nos hacía falta. Eso es lo que quiere Jesús de cada iglesia. Así que si usted va por ahí a una iglesia y esto no está sucediendo, ore, Señor. No la critique a la iglesia, sino que ore para que la iglesia esa pueda dar el amor que Jesús, Dios por la iglesia, y por lo que Jesús sigue dando por la iglesia. Ese amor que nosotros no lo podemos entender. Por eso muchas veces con el ojo humano nosotros vemos personas que van a la iglesia y no son tan buenas. Por ahí he escuchado decir: ese va a la iglesia, esa mujer, ese atorrante. Pero claro, van a la iglesia porque la iglesia es un hospital espiritual, ¿sí? Entonces, lo que estaban haciendo aquellos en aquellos años, estaban destruyendo lo espiritual. Entonces Jesús se embroncó, agarró el látigo y los echó a todos, ¿sí? Eso es lo que pasó en ese tiempo. Jesús ha permitido que se forme la iglesia, que se levante en la iglesia para demostrar su amor. La coinonía, la comunión entre hermanos, eso es lo que hace la iglesia, o lo que debe hacer, ¿sí? Fijándose la necesidad que hay afuera de la iglesia, fijándose la necesidad que hay en el barrio donde está la iglesia. Eso es lo que nos mandó a hacer Jesús, y es lo que hizo en aquellos años cuando encontró la iglesia donde había impío, avaro, sinvergüenza, y entonces se enojó en gran manera y lo sacó afuera a todos. ¿Hacemos un parate acá? ¿Sí? Pues, vamos al primer tema, Santi, por favor. Último que hicimos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba.
supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. AM 1510, RBN, la radio de las buenas nuevas. Muy bien. Acá estamos viendo el gran amor que Jesús tiene por la iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿sí? Dice la Biblia que Él vendrá a buscar su iglesia, a nosotros, ¿sí? A los que le hemos dicho sí a Jesús, a los que hemos reconocido que somos pecadores, a los que le hemos dicho Jesús, entra en nuestro corazón, a los que le hemos dicho a Jesús perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y le seguimos diciendo porque seguimos siendo pecadores, ¿sí? A veces con nuestra mente, con nuestras actitudes, siempre estamos cometiendo errores, Señor. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Entonces, pero Él ama a su iglesia, nos ama a nosotros como hijo, como iglesia. En la Biblia dice que Él vendrá a buscar a su iglesia. No estoy hablando de lo material, del edificio, no, eso no lo va a venir. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios que todo eso será borrado, será destruido. Pero Él, cuando se refiere a su iglesia, se refiere a nosotros, a los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, aquellos que en este tiempo no estamos tristes, no, estamos contentos y agradecidos a Dios por haber mandado a su Hijo para que muera en la cruz, pagando nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Entonces, a eso va a venir a buscar Jesús en la segunda venida, ¿sí? Está escrito, no son cosas mías, está escrito acá en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando entra a la purificación del templo, hace esto, ¿sí? No se olviden, está en Marcos capítulo 11, versículos 15 y 18, ¿sí? Y no se olviden de lo que estuve diciendo, de que a la iglesia van todos los que están enfermos, o vamos todos los que estamos enfermos, que necesitamos médicos, que necesitamos el doctor de los doctores, este doctor que sabe hacer milagro aun cuando
la ciencia dice, este no tiene arreglo, Jesús dice, sí que tiene arreglo. Y entonces conocemos muchos milagros y Él hace milagros porque Él ama a su iglesia. Así que bien, eso pasó el día lunes, ¿sí? Ahora el día martes, en aquellos tiempos, ahí en Marco mismo 11:27, ¿sí? Capítulo, el que estábamos mirando recién, pero en el versículo 27 en adelante dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo, os haré también una pregunta. Respondedme, y os diere con autoridad y diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá por qué, pues no le hemos creído. Si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos lo tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron, Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Que acá estaba enseñando el día martes con parábolas, ¿no? Y le estaba diciendo a los escribas, a los sacerdotes, porque como bien leí acá, ellos buscaban la forma de matarle, de arrestarlo, de mandarlo preso, pero todavía no era la hora, ¿no? El día martes entonces Jesús le enseña a esta gente y a lo que a él seguía en parábolas, ¿sí? Y acá va a encontrar varias parábolas en el capítulo 12 de Marco, va a encontrar la parábola de la viña que plantó y va a encontrar varias parábolas. Así que vemos que Jesús le estuvo enseñando a esta gente y ellos buscaron la vuelta para saber con qué autoridad enseñaba, pero Jesús con otra pregunta los descolocó. Los descolocó porque ellos habían escuchado a Juan el Bautista y no le creyeron. Tal es así que lo llevaron preso y después el rey le cortó la cabeza, ¿sí? Entonces no quisieron meter la pata, no quisieron decir, dijo, si decimos que vino del cielo, ¿por qué no le creímos? Si decía de los hombres, entonces más vale no, le dijeron, no sabemos de dónde venía. Bien, eso pasó el día martes. Ahora, el día miércoles, en Marcos 14:1, dice que el día miércoles fue el día de la traición, de Judas, ¿no? Dice que ese día fue cuando Judas lo traicionó. Dice el capítulo 14 de Marcos, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban mire cómo andaban dando vueltas, los principales sacerdotes y los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle, y decían durante la fiesta para que no haga para que no haga alboroto el pueblo. O sea, andaban dando vueltas para ver si cometía algún error Jesús para poder meterlo preso y de esa forma matarlo. Entonces ahí vemos que las autoridades judías tramaban la muerte de Jesús. Bien, después en el versículo 3 en adelante usted va a ver lo que la hermana de
María. de Lázaro hizo cuando lo ungió a Jesús. Hay algo muy importante, por si usted no sabía. Dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Recién leímos sobre sus pies, ahora sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haber sido vendido más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, cuando queréis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque ha anticipado ungir mi cuerpo ante la sepultura. ¿Ve? Lo que hizo la mujer era bíblico. Ella, no sabemos si ella lo hizo porque sabía, pero sí tenemos la plena seguridad que haya sido guiada por el Espíritu Santo. Ella ya estaba ungiendo el cuerpo de Jesús, como él lo dijo, para el momento de la sepultura, porque en aquellos años se hacía así. Aquellos años, cuando iba a morir alguien, se ungía antes de ir a la sepultura. ¿Sí? El versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es verdad, han pasado tantos años, miles de años, y se sigue hablando de lo que hizo María con aquel aceite cuando ungió, con aquel perfume cuando ungió a Jesús. ¿Sí? Bien, eso fue el día miércoles. ¿Sí? ¿Tienen algo que agregar ustedes? No, lo estamos escuchando. Estamos escuchándolo atentamente. Cada vez menos a todos. Eso fue lo que termino de contar, fue el día miércoles. Ahora el día jueves. El día jueves, ahí en Marcos 14:26. 14:26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos, y entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora bien, nosotros conocemos la historia de la palabra, que Pedro lo negó cuando el gallo cantó la segunda vez, y lo negó 3 veces, ¿sí? Entonces, todo esto estaba escrito. Ahora, Jesús le dice en un momento, cuando hieran al pastor, o sea, a él, las ovejas iban a ser dispersas. Y si nosotros conocemos la palabra, o si no la conoce, búsquelo, dice que en el momento que lo tomaron a Jesús, después que Judas le dio el beso, hay una cosa muy importante en saber, porque lo dice la palabra y por ahí los seres humanos la transversan. Judas le dice a los principales sacerdotes, aquel que yo le dé el beso, ese es, tomarle a ese porque ese es Jesús. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos saber? Vemos un Jesús que se vestía como los demás. Vemos un Jesús que era humilde, que era uno más en el grupo,
Entonces, no tenía nada de sobresaliente, ¿no? Porque Judas le dice, miren, aquel que yo bese, ese es Jesús. Entonces tuvo que besarlo para que los soldados supieran que era Para que Jesús. lo conozcan. Sí. Entonces, no era vestido así con una gran... Andaba con corona, no ropa. andaba con No. ropas de colores. Está vestido Normal como todo. humildemente, igual Sí. que todo. Entonces, qué importante saber que nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, tanta humildad tenía, ¿no? Y entonces, eso pasó el día jueves, ¿sí? Estoy bien, ¿no? Sí. El día jueves. Pero también debemos saber que fue la última cena que tuvo con su discípulo, porque después de ahí se formó la institución de la Santa Cena, ¿sí? Yo dije del 12, Marcos 14, del versículo 12 en adelante, ¿no? Al 26, ¿sí? Entonces, después que Jesús dijo esto, dice, de cierto digo, bueno, ahí fue cuando Pedro dice que no lo iba a negar, pero lo negó, ¿sí? Porque también estaba escrito, ¿sí? Ahora bien, después de la última cena, después de haber pasado la cena con él, mientras estaban ahí, Judas también estaba participando de la Pascua, ¿sí? Estaba participando de la Pascua y en un versículo él les dice a los discípulos, uno de ustedes es el que me va a entregar. Entonces ahí decían, uno se preguntaba al otro, ¿quién seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y hasta entonces él le dijo, el que ponga la mano en el plato, ese es, y no se dieron cuenta los otros discípulos que había metido la mano, o sea, mojó el pan en el plato que estaba comiendo Jesús, y fue Judas. Entonces, en la Biblia también dice, le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces se levantó, se fue corriendo a buscar a los sacerdotes y los escribas, y por supuesto a los soldados. En ese tiempo lo que te mandaban un poco a los soldados romanos eran los sacerdotes y los escribas. Entonces lo buscó Judas a los sacerdotes para mostrarle quién era Jesús. Dice que después que salieron de la cena, ahí fue prendido Jesús. Entonces lo llevaron delante del tribunal, delante del Sanedrín, y ahí le empezaron a hacer preguntas y preguntas hasta que Herodes le dice, vos sos el rey de los judíos. Entonces el mismo Jesús le dice, tú lo has dicho. Entonces los que estaban escuchando no les gustó mucho escuchar a este hombre que decía que era el Hijo de Dios. Más allá de todo eso, los políticos temían o tenían miedo, como hemos visto en la Biblia, porque se creían que Jesús era un político, iba a tomar las riendas de la presidencia romana, ¿no? Entonces ahí estaba un poco el temor de los reyes y toda la gente que había al poder de los romanos. Pero Jesús no venía a eso, sino que Él venía a salvar al pecador, ¿sí? Al pecador de aquel tiempo y al pecador de ahora, ¿sí? Gracias a eso, nosotros, a todo lo que pasó, somos salvos. Gracias a la vida dada por nosotros ahí en la cruz, nosotros somos salvos, ¿sí? Solamente debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos la salvación.
necesitamos la paz que solo Jesús suele dar. Bien, entonces, después de la última cena, el día jueves, Jesús es entregado a la mano de los soldados, del rey. Entonces, también vemos el día viernes, o sea, ayer, ¿sí? En Marcos 15, del 1 al 47, Marcos 15, para que tengamos un poquito, para que usted vea que todo lo que estamos hablando es bíblico. Dice el capítulo 15 de Marcos: muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con los del concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó lo que yo le decía: ¿tú eres el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada responde. Mirá de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Después, cuando le hace la pregunta, ¿Jesús o Barrabás? Ahora bien, en el día de la fiesta se soltaba un preso, cualquiera que le pidiese, o que le pidiese el pueblo, ¿no? Y había llamado un tal Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedirle que se hiciese como siempre se había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes insistieron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del llamado rey de los judíos? Entonces el pueblo empezó a gritar: crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato se dio cuenta y dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Vemos algo para pensar. Pilato se dio cuenta que no había hecho nada, pero yo pienso que él le debía mucho al pueblo y a la gente que lo rodeaba, entonces tuvo que hacer un poco lo que el pueblo le estaba pidiendo. El pueblo le pedía: bueno, soltalo a Barrabás y crucificarlo a Cristo. Entonces tuvo que hacer eso Pilato, ¿no? Tal es así que después sabemos que se lavó las manos delante de todo el pueblo. Pero ya estaba escrito, y Pilato se lo entregó para que lo azotaran, para que lo golpearan, y así sufrió Jesús hasta la tumba, ¿no? Eso fue el día viernes, ¿sí? La traición de Judas costó la muerte de Jesús. ¿Bien? Bueno, muy bien. Dice que el día viernes, después de las 6 de la tarde, ustedes sabían que los judíos en ese tiempo, el día era de 6 a 6, ¿sí? De las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, Jesús se tenía que morir y tenía que ser sacado de la cruz antes de las 6 de la tarde, porque si no, después de las 6 ya era sábado, y el sábado nadie hacía nada. Entonces, Jesús tenía que morir antes de las 6 de la tarde. Entonces, ahí estuvo crucificado todo el día Jesús, y llegaba el tiempo, entonces Jesús no moría, pero antes de las 6 de la tarde Jesús murió. Pero antes me gustaría que usted escuche
lo que dice la palabra de Dios en el versículo 34 del capítulo 15 de Marcos. Dice, y a la hora 9, más o menos a las 3 de la tarde, clamó en gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber, diciendo, deja que veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Bien, no quisiera dejar pasar esto, por lo que si usted no escuchó en ninguna oportunidad, cuando Jesús le clama a Dios, ¿por qué me has desamparado? Jesús le clama al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué el Padre desamparó a su Hijo en ese momento? Por nosotros. ¿Qué tenemos que ver con nosotros? Por nuestros pecados, por nuestros errores. Dice Dios, dice y dirá siempre, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces cuando Jesús carga ahí en la cruz todos nuestros pecados, digo nuestro hablando de toda la humanidad, cargó el pecado de la humanidad ahí en la cruz. Entonces hubo un pequeño alejamiento con el Padre, porque Jesús tenía que sufrir ese tremendo dolor por nosotros ahí en la cruz. El Padre no podía estar porque su Hijo estaba cargado del pecado del mundo. Ahí, cuando digo el mundo, estaba mi pecado y tu pecado, nuestro pecado, en la espalda de Jesús. No había acercamiento con el Padre. Había que pagar ese pecado tan grande, la desobediencia hacia Dios, el no amarlo a Dios. Entonces su Hijo ahí estaba pagando nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Entonces se da cuenta Jesús que su Padre lo desampara por un momento, lo abandona por un momento. Y entonces cuando los que estaban ahí no sabían nada de lo que estaban pasando, ellos pensaban que el profeta Elías iba a venir a buscarlo, nada que ver. Mas Jesús dice, dando una gran voz expiró, y el velo del templo se rasgó como él lo había dicho. El día que pase esto que tenga que pasar, el templo va a ser destruido, ¿sí? Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El centurión era un soldado que tenía a cargo 100 soldados, era un jefe de 100 soldados. Entonces ahí se da cuenta y sabemos la historia de que él se arrepintió, se arrodilló y se dio cuenta que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces también la Biblia nos cuenta, también había mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María su madre, de Jacobo el menor y de José y Salomé, y quienes él estaba en Galilea, le seguían y le servían otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Qué bueno que es, porque estaba mirando y escuchándonos atentamente lo que es el relato de la crucifixión de Jesús, y me venía a la mente porque decía, escrito está de que todos ustedes me van a abandonar, cuando sí. Estaba participando de la cena.
ya le decía a ellos, me van a abandonar ustedes. Y muchos decían, no, Señor, ¿cómo te vamos a abandonar? Y cuando Él está en la cruz, que aspira, ¿no? Que cuando dice, ¿a quién estás llamando? Y decías vos que Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y estaba cargando el pecado de aquellos soldados, aún aquel Pilato, de que se burló de Él, de aquel que lo azotó, de aquel que se burlaba de Él, de aquel que no tuvo piedad en pegarle como le pegaban, como su piel fue desragada, como fue toda rota la piel de Él, con cada latigazo que le pegaban, porque no era un látigo común, ¿no es cierto?, con lo que le pegaban. Y mientras estaba escuchando el relato, yo decía, qué bárbaro, qué grande el amor de Jesús, porque a pesar, por esos que ahí estaban, de aquellos que se burlaron, aquellos que le pegaron, por ellos, por esas personas, Él moría por la burla de eso. Él estaba siendo crucificado y estaba cargando el pecado de esas personas que estaban ahí. Entonces, qué bárbaro que es, porque a veces uno lo escucha o quizás uno lo cuenta así, pues si uno se pone a pensar, decir qué bárbaro, porque quizás nosotros no estábamos en ese momento ahí, pero los soldados estaban ahí, Herodes estaba ahí, como dijimos, qué bárbaro que cuando él dijo, bueno, ¿a quién soltamos? Si él sabía que era inocente, pero bueno, la palabra de Dios se tenía que cumplir, pero ser azotado y estar sufriendo lo que estaba sufriendo en la cruz por las personas que estaban ahí presentes, viendo por aquellos que se burlaban, qué grande y qué inmenso amor, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al otro tema, Santi. Señor, yo sé que estás aquí, en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso queremos adorarte, alabarte, mi Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Señor, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, en la alabanza de tu pueblo. Tú te gozas, mi Dios. Por eso te alabamos, te adoramos a ti, mi Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Sí, Señor, mi alma
alaba. Con todo el corazón. A ti, Señor, sea la honra, la gloria. Como goza tu pueblo en medio de ti, danzando, cantando. Bien, seguimos. Estamos en el día viernes, ¿no? Sí. Bueno, y si usted está escuchando, esperamos que mande su mensaje, ya sea en petición o ya sea en agradecimiento, o también si está de acuerdo o no está de acuerdo. Muchas veces le pido a los miembros de la iglesia, cuando no están de acuerdo, mándenme, no estoy de acuerdo por tal y tal cosa, porque de esa manera también uno aprende, ¿sí? Claro, o entendieron. De los errores uno aprende. ¿Entendieron? Entendieron. ¿Entendieron? Cuando decimos entendieron lo que estoy diciendo. Claro, yo siempre digo a los miembros, les pregunto, ¿entendieron la palabra? Y me dicen sí, o si no se la repito de nuevo, después de 40 minutos más no había problema. Pero es bueno que entendamos, porque yo, por ahí, por algún error que cometo, después puedo aprender. Si usted me corrige, yo puedo aprender. Bueno, bien, eso fue el día viernes. Ahora, usted tiene que saber, ya lo dije, creo, que los judíos el día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, antes de las 6 de la tarde, Jesús tenía que ser ya bajado y puesto en la sepultura. Porque si no era el día 6, el día sábado, no se hacía nada. Entonces el día viernes antes de las 6 de la tarde, lo bajaron a Jesús, ¿sí? Lo bajaron a Jesús. Hay algo muy hermoso acá, no sé si usted sabía la historia, dice que en el capítulo 15 de Marcos, nuevamente, del 42 en adelante, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, el día sábado. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, fíjense qué tremendo, en el concilio había una persona que se llamaba José Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba a él el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto. Haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José Arimatea, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, su madre, de José miraban donde lo ponían. Bien, acá vemos, eso ya era parte donde iba a descansar Jesús, ¿sí? Entonces, vemos que el día sábado, José Arimatea pide el cuerpo de Jesús, compra una sábana, lo envuelve ahí y lo lleva a este lugar donde también le pertenecía a José Arimatea la sepultura, la cueva esta, o como diríamos, la sepultura. Entonces lo pone ahí a Jesús y dice que había una gran roca tapando la puerta, ¿sí? Y siempre lo seguían estas mujeres, ¿sí? Su madre y también María Magdalena, ¿sí? Y otros de lejos, ¿sí? Por supuesto. Entonces, el día sábado ya estaba, hoy estaba en la sepultura Jesús.
Ahora bien, en el día domingo, el día de mañana, en el capítulo 16 de Marcos, también del 1 al 20, he buscado todo Marcos, así que no se confunda por las dudas, que usted tenga interés y lo busque para saber todo lo que pasó en esta semana. Dice el día domingo, Marcos 16 del capítulo 1 en adelante, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especie aromática para ir a ungirle. Y de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Claro, ellos habían visto que la piedra era pesada, era grande, que tapaba la sepultura. Entonces iban pensando: ¿quién nos va a quién nos va a remover la piedra para poder entrar? Perdón, porque tenían que entrar sí o sí, porque de esa manera iban a poder ungir el cuerpo de Jesús. Si no abrían la puerta, no podían entrar. Entonces iban pensando eso. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado de la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, o sea, se asustaron. Mas él le dijo: no asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirá el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decidle a su discípulo, a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, y ahí lo veréis. Mas os dijo, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque lo había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, Jesús, cuando conoció a María Magdalena, estaba endemoniada, y dice la palabra que acabamos de leer, que Jesús echó 7 demonios que había en la vida de María Magdalena, y esta después le siguió y le sirvió en el ministerio. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, ni aun ellos creyeron. Mire lo que dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Jesús les reprochó, le dijo: manga de incrédulo, que no han creído lo que dijeron las mujeres. Claro. Y aquellos 2 que iban conversando, y Jesús se le apareció, y no creyeron. Qué tremendo lo que sucedió en todo este tiempo. Así que hemos visto lo que pasó una semana antes de la crucifixión y de la resurrección. El día de llegada a Betania fue el día viernes, el día sábado fue reposo, el día domingo fue la entrada triunfal, el lunes la purificación del templo, el martes Jesús le habló por parábola a los escribas, sacerdotes. El miércoles no se mencionaba nada porque fue la traición de Judas. Ahí lo traicionó, él fue a hablar con los escribas y sacerdotes. El jueves fue la última cena, la última Pascua,
que después se convirtió en la institución de la Santa Cena. El viernes fue la traición de Judas, o sea, lo que expliqué recién, Judas andaba buscando la forma de arreglar con los escribas y sacerdotes. El día sábado fue a parar la tumba Jesús por medio de José Arimatea, que compró una sábana, lo envolvió y lo metió en una tumba de él. Y entonces vemos el día domingo que Jesús resucitó, y les puedo asegurar que está a la diestra del Padre y todavía sigue intercediendo por aquellos que no creen, como los discípulos en aquel momento. Él está intercediendo. Tuvieron todo el tiempo, cuando le estuve diciendo todo lo que iba a pasar, parece que no lo escucharon muy bien cuando le hablaba a Jesús. No entendieron. No entendieron, porque No entendieron. pasó todo lo que él dijo. Pasó todo lo que dijo y va a pasar todo lo que está escrito. Por eso, la Biblia nos enseña que habrá una segunda venida y que vendrá a buscar a la iglesia, que somos nosotros. Entonces nosotros creemos totalmente que va a pasar así. Totalmente que va a ser así. Ahora, hay muchos que no creen. Y como decía Zulema recién, por los que no creen, Jesús también fue a la cruz. Sí. Sí. Como estamos hablando, fue por tanta gente, por Judas que lo entregó. Claro, porque él no lo reprochó a Judas. Cuando a mí me causa cuando dice Judas, ¿seré yo, Señor? ¿Qué? Y el Señor le contesta, lo que tengas que... Hacer, Tú lo has dicho, dijo, y lo que tengas que hacer, hacerlo pronto. Y aún por él, por Judas, que lo negó y primeramente él fue a ese trato, ¿no? Como diciendo, ¿cuánta plata me van a dar? Y bueno, yo lo voy a dar, el que yo bese, ese es, ¿cierto? Claro. Y vemos que aún por él, por Judas, el Señor fue a la cruz. Y por todos aquellos que se han burlado. Y, Por el mismo soldado, el claro, centurión. pero qué bárbaro que es, ¿no? Porque Los ladrones que estaban en la cruz. los ladrones que estaban ahí en la cruz, que atrevido cuando le dijo... Bajate, sí, salvate y salvalo. claro, empezaron ellos también, Claro. ¿viste? No dijo bajate, Salvate y andate. Entonces, Sí, si vos dice. eres el Hijo de Dios, como dice, bueno, salvate vos mismo, bajate y salvanos a nosotros también. Qué soberbia del ser humano, porque si estamos en este tiempo, hay mucha soberbia en el ser humano. Si vos le vas a predicar la palabra y le vas a decir, van a encontrar un montón de excusas o querer discutirte, y la palabra de Dios no se discute, ¿no es cierto? Y por ahí no, yo no necesito, es como que no tengo tiempo para estar escuchándote, no tengo tiempo para ser uno más de los seguidores, porque ve que acá como termina y dice... y le dijo, vayan por todo el mundo anunciando las buenas nuevas. Como diciendo, vayan, y eso es el mandato que tenemos también para nosotros, Claro. ¿no? En el 16. Sí. Me faltó el 16, versículo 15. ese, claro. Claro. Claro, dice, después que había resucitado, les dijo Jesús, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios, y ellos saliendo a predicar en todas partes, ayudándole el Señor, confirmando la palabra con señales que le seguían. Acá Jesús le dice, hay algo que me gustaría dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No quiere decir que Jesús lo condena, que Dios lo condena, que Jesús... No, se condena solo. La persona, al no creer en Jesús, al no recibir, al no buscar la salvación, se condena sola.
no necesita Dios decir, bueno, te agarro el fundillo al infierno. No. No, La Biblia es clara. solito se va Porque manejando. Jesús anteriormente, mientras estuvo acá, dijo, ni yo te condeno, le dijo a la mujer, Sí. aquella que encontró en el acto del pecado, le dijo, ni yo te condeno. Y el otro versículo dice, no he venido a condenar, sino que he venido a sanar, he venido a liberar, he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Cuando hablamos de vida en abundancia, está hablando de libertad espiritual, ¿sí? Está hablando de paz que solo Jesús sabe dar. Pero Dios no condena. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Él ama a su creación y dentro de la creación estamos nosotros, ¿sí? Entonces, Él nos ama tanto que no nos va a condenar. Yo siempre pienso que todo aquel que no, por las dudas que si me está escuchando alguno que no se agarre de esto, yo pienso que hasta el último momento de vida Dios le da una oportunidad para que arregle las cuentas con Él, con solo decirle perdóname Dios. Pero nadie sabe cuándo es el momento de vida. No. Si no, yo esperaría el último El momento. último minuto, claro. Claro, yo esperaría el último 5 minutos y ahí le pediría a Dios que me perdone, pero no hay último. Hay lo que sabemos, sí, que Él da la oportunidad hasta lo último, porque Él ama al ser humano. Dios lo creó al ser humano para que lo ame a Él. Dios lo creó para que le adore a Él, para que lo busque a Él. Él quiso tener siempre una buena relación con el ser humano. Si nosotros vemos el principio, Él tenía buena relación con Adán y Eva. Pero bueno, después se desobedeció, Adán se equivocó y tuvo que mandar a su hijo para que nosotros tengamos una buena comunicación con Dios y arreglar de esa forma. Es lo que estamos viendo ahora. Hablamos de Dios de oportunidades, ¿no es cierto? Y vos fijate en el tema de los dos que estuvieron, cada uno a su costado, ¿no es cierto? Y uno lo provoca, como que se burla de Jesús. Y sin embargo el otro no, el otro dice, nosotros estamos porque nos merecemos, nosotros estamos porque hemos hecho las cosas mal. Reconoce. Claro, él reconoce que eran merecedores de ser crucificados, pero él no, cuando le dijo, él no. Entonces ahí Dios le está, ¿cómo ve que le está dando la oportunidad de poder este hombre reconocer que sí, yo soy culpable y yo me arrepiento? Todavía dice, teneme en cuenta, yo quiero estar con vos. Entonces Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí vemos un Jesús de oportunidades. Yo la tomo como el que la tomó uno, o la rechazo y me burlo como se burló el otro, ¿no es cierto? Y aún en este tiempo estamos con personas así, con personas que a lo mejor toda su vida negaron a Jesús, no creyeron, o decir no hay un Dios, si yo no trabajo yo soy mi Dios, si no voy a trabajar no voy a comer, entonces ese cree el Superman de la historia, de la vida. Pero está el otro que dice, no, yo necesito de Dios. Y lo bueno y lo lindo de todo es que Jesús nunca llega tarde. Para aquel que en un tiempo quizás no quiso creer, decir, no, pero el Evangelio no es para mí. Como siempre decimos, el Evangelio es para las personas mayores, para los chicos, para aquellos que tienen tiempo. Es lo que hablábamos las otras veces. No, pero no es para mí. Yo no tengo tiempo para estar ahí sentado en la iglesia o leyendo la Biblia. Yo tengo cosas para hacer. Pero aún a esa persona, Jesús le está dando la oportunidad de decir, para vos también estoy. Amén. Para vos también acá estoy, esperando que vos me pidas, esperando que vos venga a mí. Y hay personas que en este tiempo, yo digo, cómo el Espíritu Santo y cómo Dios responde a las oraciones, porque aún en este tiempo hay personas que están encontrándose con Jesús. Porque quizás antes le escuchaban por su mamá, por sus abuelos, pero ahora están teniendo una relación y están creyendo y están viendo que se mueve la mano de Dios
en su necesidad, en su sufrimiento, puede decir si verdaderamente es verdad. ¿Cuánto de nosotros dijo, por qué no conocí antes el Evangelio? Claro. ¿Por qué no vino alguien antes y me habló? ¿Cuántos años he perdido en el vicio? ¿Cuántas cosas he perdido los años? Y bueno, pero nunca es tarde, nunca es tarde porque el Señor llega justo a tiempo. Y lo vivido ya está. Y lo que hicimos ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, pero es lindo que uno lo reconoce y decir, bueno, Señor, he vivido mal, he hecho las cosas mal y me arrepiento, como hizo este que estaba en la cruz. Él se arrepintió y el Señor aceptó su arrepentimiento y el Señor le demostró que le amaba, que le ama, que por él que estaba al lado de él estaba ocupando ese lugar también, que estaba siendo crucificado también por él y también por aquel que se burló. Y el soldado. Y por El soldado. Ahí tenemos. Qué tremendo. El que estaba al lado de él, que lo trató mal a Jesús, ese se condenó solo, porque Claro. Jesús no le dijo te condeno, no le dijo nada. Se Hermano, condenó solo. no hablaba, él solo Sí. se sentó y se empezó a burlar, solo. Claro, entonces él solo se Solo se condenó. condenó. Y muchas veces nos toca vivir y ver personas que nos duele, porque la vida que está llevando es una vida que eligió. Claro. Nadie le empujó a que lo haga así. Y a uno le duele y uno sigue orando y uno sigue clamando a Dios. Pero si la persona no busca de Dios y su persona se pone dura, no. Yo digo, ahí nosotros ya no podemos hacer más nada más que seguir intercediendo y que Dios tenga misericordia. Santi, vamos con el otro tema. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
de pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. AM 1510, RBN, la radio de las buenas nuevas. Muy bien, seguimos. Hoy tenemos vigilia. Hoy tenemos vigilia de las 7. Calculamos que hasta las 12 de la noche. Por ahí se estira un poquito más. Así que lo invitamos. Estamos en el pasaje Olazábal 494. ¿Sí? Ahí hay una iglesia pequeña, pero llena de amor de parte de Jesús. Así que si anda por ahí cerca, le invitamos que nos visite. Bien, hemos visto la vida de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Un hombre 100% hombre, 100% Dios. Un hombre que vino a morir por nosotros. Un hombre que vino por voluntariamente, ¿sí? No lo obligó el Padre, no lo obligó a hacer lo que hizo, sino que Él vino por amor, Él vino voluntariamente a entregar su vida por el pecado de nosotros. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, una vez por mes, a mí me trae el recuerdo cuánto le costó a que yo fuera salvo el Señor, cuánto le costó, cuánta piedad, cuánta misericordia, cuánta compasión tuvo conmigo. Y a mí me emociona muchas veces, hasta las lágrimas, saber que una persona como el Hijo de Dios haya venido a morir en la cruz por mí, que no valgo nada, que soy un ser humano, que muchas veces el ser humano piensa, no necesito nada, no necesito de nadie, de nada, menos de Dios, y estamos tan equivocados porque de Dios necesito cada día que me dé la vida, que me dé el aliento. Si Él no quiere, mañana mismo o esta noche o dentro de un par de minutos, cortó el hilo y chao. Pero por su amor, por su gracia,
me está dando vida, me da aliento, me da lo que necesito a diario y se olvida de los errores que cometo. No es un Dios como nos enseñaban cuando éramos chicos, un hombre canoso, de barba larga, de pelo largo, pelo blanco. No, eso todo es un cuento de hada. Dios es alguien espiritual, es un ser que nos ama de verdad, que Él es el amor. Alguien que mandó a su Hijo voluntariamente para que nosotros podamos tener un puente, y en su nombre, en el nombre de Jesús, podemos comunicarnos con Él, podemos hablarle a Él, aunque Él conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, pero Él mandó a su Hijo en su nombre, Él nos escucha y Él nos ha justificado. La Biblia dice que nosotros somos santos, justificados por la sangre derramada en el Calvario. Amén. Cuánto amor tiene Dios por mí, cuánto amor tiene Dios por vos. Y si estás por ahí medio clueco, medio enclenque, o te crees que Dios no te escucha, yo te traigo esta noticia. Hoy Dios te escucha. Preguntale, pedile a Dios que lo que estás necesitando, y si es paz, pedile a Dios en el nombre de Jesús, y seguro que Él te va a escuchar y Él te va a dar. Él está pronto para escucharte, así que no deje esta propuesta de lado, esta invitación. Dios está pronto para escucharte en el lugar que esté, en la situación que esté, no importa. Si vamos ahora a la Semana Santa y vemos las tres cruces ahí, el que estaba uno a la derecha, uno a la izquierda, uno le dijo, no te olvides de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Eso solamente, no te olvides de mí, Dios, y olvídate que soy pecador y le erro al blanco siempre. Así que Dios está pronto para escucharte, a vos, a mí, a todo aquel que quiera hablar con Él. ¿Quiénes se conectan? Bueno, están conectados en las redes. Los que nos ven por las redes están conectados: María Aquino, Mayra Paredes, Flor Belén, Jorge Barrios, Milagro Sorto, María del Carmen Vera, Martín Romero, Gustavo Sosa, Mónica Frugoni y Esteban Romero. Unas personas que nos están viendo, Santiago de Solano también, porque está ahí petición y seguro lo está viendo, y Angélica también, que hay acá, y Matías de Bernal y Sandra. Son peticiones de oraciones. Y peticiones tenemos a Santiago de Solano, pide oración por su esposa Lorena Sanidad. Ella fue operada del corazón a su mes, estamos orando por la operación. Sí. Y todavía no le soltó el esternón. O sea, cuesta. Cuesta, ¿no? Cuesta porque estuve todo el tiempo abrazado. Sí. Cuando estás operado. Angélica pide oración por su hijo, Maximiliano, por restauración familiar. Él está separado de su esposa, Julieta. Angélica. Matías de Bernal pide oración por su hijo Batista, de 6 años. Él tiene problemas para hablar claro. Sandra pide oración por su esposo José Luis, por sanidad en su columna. Ya hace 15 días que está en reposo. Bien. Qué bueno que es, porque creemos, como siempre decimos, ¿no? Si han pedido oraciones porque tienen fe, Amén. porque Claro. creen que el Señor va a contestar sus oraciones, y de la persona que fue operada de su corazón, ¿no? Que Flavio ya Claro, sabe estamos lo que viendo, es. pues yo estaba viendo las peticiones, como que tenía tos, y tenés tos, y como que se te abre el pecho cuando toses. Porque te abren los medios, sí te abren el pecho, te lo abren. Y cuando tenés tos, aparte de la paja no hace mucho. Me agarraba de los codos para toser o estornudar, lo que te tenía que agarrarte fuerte. Te abrazaba vos mismo. Me abrazaba yo solo. Pero Bien. fueron... Lleva tiempo. Sí,
Lleva tiempo. porque duele el pecho, es como que, no sé, cuando toses o no es como que se te quiere abrir el pecho. Entonces Duele. Vamos a estar orando entonces por esta persona para que eso vaya soldando. Se suelde el estendón, sí. Y que no vaya ni una complicación, ni ninguna tos, nada por el estilo. Es que el Señor esté poniendo su mano de sanidad sobre el cuerpo. Y sobre los niños que cuestan hablar o que son medio tardos para poder pronunciar las palabras, damos fe que Dios contesta. Porque nosotros estamos orando por los nietos y vemos cómo el Señor hace la obra, ¿no? Sí, y se nota después. ¿Cómo es? Se ve. Sí, ¿no? Así que gracias, Señor, porque damos testimonio de que nosotros oramos por los nietos y vamos viendo que van bien, van. Amén. Entonces, bueno, nosotros damos gracias por eso y gracias por lo que va a hacer por los niños también que han pedido oración los padres, ¿no? La columna de José Luis. Por la columna, De nosotros, José el Luis, Señor. hace 15 días que está en reposo. Que el Señor le esté dando paciencia, porque hay que estar en cama, y que el Señor esté sacando todo dolor de esos cuerpos, que el Señor sea su analgésico. Hace años Dios me sanó la columna, ¿te acordás? Hace muchos años, estoy hablando más de 25 años, una noche estaba mi hermano Carlos Anacondia allá en la rural y nosotros estábamos acá en la iglesia con Zulema orando por los hijos, por los 3 varones que teníamos, y entonces el hermano empezó a orar allá en la rural y nosotros acá en Lanús. Sí. Entonces él empezó a orar por las enfermedades y en un momento yo tenía como 4 discos así fuera, tenía muy fea la columna. Entonces él dijo en un momento, por aquellas columnas desviadas en el nombre de Jesús que sean sanadas ahora. Y yo dije, mi columna, con solo decir así, me entró un fuego del cuello hasta abajo y desde el día ese hasta hoy tengo la columna derechita, no tengo nada. Así que fue algo tremendo que cuando sentí eso le pedí a Zulema que se fije la columna porque se notaban los picos que hay. Claro, los picos, eso ahí, y no tengo nada, gracias a Dios. Así que solamente Dios hace milagros. Solamente tenemos que tener fe y creer que Él hace la obra, ¿no? Amén. Si Él formó estos cuerpos, Él hizo el cuerpo de esta persona que llamó, es porque Dios conoce y sabe y Él va a hacer la obra en el cuerpo. Entonces le damos también gracias por lo que va a hacer y que el Señor le dé paciencia, ¿no? Porque también a veces cuesta, más cuando uno está en cama, a veces es fácil decirlo, pero hay que ponerte en mi zapato un ratito, ¿no? Que el Señor esté obrando también en su cuerpo. Así que vamos a estar orando y pidiendo, y gracias por aquellos que se han conectado, gracias porque sabemos que el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos. Quizás no han hecho peticiones de oración, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de ellos, sabe la necesidad que tiene, sabe la gratitud, sabe lo que están pasando en este momento, y el Señor va a responder. El Señor va a traer consuelo para aquellos que han perdido seres queridos, el Señor va a estar sanando los corazones, el Señor va a estar restaurando la relación en el matrimonio, con los hijos, en las parejas. El Señor es el que formó la familia, y el enemigo es el que quiere destrozar a la familia. Pero bueno, nuestro Dios es todopoderoso y Él va a hacer la obra, así que rogamos por la familia, pedimos por la familia. Amén. Para que pueda haber comunicación, más cuando hay hijos, que pueda haber comunicación, que pueda haber acercamiento y que busquen de Dios. Amén. Que busquen de Dios. La solución de todo esto está en una sola cosa: buscar de Jesús, creer que Él es el que hace la obra, creer así como hizo la obra en la cruz, tocando el corazón de esa persona. Creemos ahora y estamos plenamente seguros que ahora en este tiempo el Señor está haciendo obra, está tocando corazones, restaurando vida, restaurando matrimonio, restaurando hogares que parecía que ya era un caos. El Señor, cuando llega a la familia, Él restaura. Amén. Y es respuesta a la oración, así que nosotros nos hacemos uno en esta tarde para estar orando por cada una de las peticiones y por la familia, ¿no? Por la familia, para que el Señor esté obrando y trayendo paz en este tiempo. Amén. Así que vamos a orar. Bueno. Vamos.
Amado Dios, Sí, te alabamos y te bendecimos, te Padre damos tantas eterno, gracias. y te damos las gracias. En el nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz. Gracias, Oh, Señor, sí, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos Sí, aprendido. Gracias, bendito Dios amado, porque tú eres ese Dios de poder. Y Señor, como dice tu palabra, que de tal manera tú amaste a este mundo que ha dado a tu Hijo unigénito, Señor, para todo aquel, Señor, que necesita, para perdonar nuestros pecados. Sí, Y Señor, te damos las gracias, porque ahí en esa cruz del Calvario, donde fue que Cristo fue crucificado, ha llevado nuestras culpas, sí. ha llevado nuestras rebeliones, ha llevado, Señor, nuestras enfermedades, ha llevado nuestra falta de perdón, ha llevado nuestros corazones heridos, Señor, y creemos, bendito Dios amado, que esa sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario fue el que nos hizo libre y que trajo sanidad a nuestra vida. Y aún sigue haciendo la obra, aún sigue restaurando a la familia, aún, Señor, sigue, Señor, trayendo arrepentimiento a los corazones. Y, Señor, aún sigue, Padre amado, levantando enfermos, sanando, Señor. Creemos en tu poder. Y bendito Dios amado, en esta tarde nos ponemos de acuerdo para que tú pases tu mano poderosa sobre la columna, Señor, de nuestro hermano que está en cama. Señor, que tú estés sacando todo dolor en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tú, Señor, obrando con gran poder. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga tranquilidad. Que tu Espíritu Santo trabaje en su fe. Que tu Espíritu Santo trabaje en su momento de que esta persona busque de ti y hable contigo y te dice, Señor, lo que le duele y lo que está pasando. Así el mismo, Señor, por el corazón, Señor, de nuestra hermana que ha sido operada, Señor, que tú estés poniendo tu mano de sanidad, Señor, cerrando, Señor, ese problema de ese hueso que tiene que ser cerrado ahí, Señor, que pronto pueda estar todo cicatrizado de adentro hacia afuera. Y, Señor, declaramos, Señor, sanidad, declaramos libertad, declaramos, Señor, de que tu poder desciende, Señor, sobre esa familia. Amén. Bendito Dios amado, gracias te damos, Señor. Dejamos los niños que tienen problemas, Señor, que están tardíos quizás para hablar, que tú, Señor, estés desatando su lengua, que sea tú, Señor, obrando con gran poder, Señor, en la boca, en la lengua de los niños, para que ellos puedan hablar con claridad. Bendito Dios, tu palabra dice que los niños te pertenecen a ti, que los niños son tuyos. Por eso, Señor, te rogamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que tú estés desatando, Señor, las lenguas de los niños, para que ellos puedan hablar con claridad. Señor, te rogamos por sus padres, por su mamá, por su papá, que tú estés obrando también en sus vidas, Señor, y que ellos puedan declarar libertad sobre la vida de sus hijos, que ellos puedan declarar sanidad sobre la vida de sus hijos. Te rogamos por esos padres, por esas mamás, que tú obres con poder, que ellos puedan confiar plenamente en ti, Señor. Tú eres ese Dios de los milagros. Tú eres, Señor, el que vas a hacer la obra en cada uno de estos niños. Querido Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por las oraciones contestadas. Gracias, bendito Rey, por lo que vas a seguir contestando las oraciones. Y, Señor, dejamos, Padre Santo, la familia en tus manos. Y creemos, Señor, que en tu nombre hay unidad, que en tu nombre hay perdón, que en tu nombre hay restauración. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos la familia, Padre Santo. Tú la formaste a la familia, tú la creaste a la familia. Y por eso es que te rogamos, Padre querido, de que sea tú obrando con gran poder, Señor, en la familia, Señor, en los hijos, en los padres, Señor, en los hermanos. Que tú rompas, Señor, Padre Santo, toda falta de perdón, Señor. Oh, bendito Dios amado, Señor, en este tiempo, si vos no querés perdonar, si estás duro en perdonar, estás haciéndole caso al enemigo. Pero porque la palabra de Dios dice que debemos perdonar. El Padre nuestro dice que debemos perdonar. Por eso, Padre Santo, te dejamos en tus manos todos aquellos que en este tiempo, Señor, están con su corazón dolido, con la falta de perdón. Bendito Dios amado, son personas que no tienen gozo, que no son felices, porque están dolidos, bendito Dios. Y tú has venido para traer paz, para traer gozo, para traer felicidad. Por eso, bendito Dios amado, en tus manos dejamos todo aquello que en este tiempo están sufriendo, Señor,
están dolidos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. A veces uno en el enojo dice un montón de cosas, Señor, habla mal, maldice, Señor, pero después uno se arrepiente, pero las personas fueron lastimadas. Por eso te ruego, bendito Señor, que tú tengas piedad y misericordia, Padre Santo. Restaura las relaciones, Señor, entre hermanos. Restaura las relaciones, Señor, entre matrimonios, en el nombre poderoso de Jesús. Relaciones entre los padres, Señor, entre los hijos, que no puede ser que los hijos estén peleados con sus padres. Por eso te ruego que tú tengas piedad y misericordia, porque en tu palabra dice que debemos honrar a nuestros padres. Es, Señor, un mandato con promesa que tú nos diste. Por eso enséñanos a honrar a nuestros mayores, a orar por ellos, Señor, a interceder delante de ti por su vida. Padre amado, yo te doy muchas gracias por esta tarde hermosa que tú nos regalaste. Gracias, bendito Señor, porque creo que tú tienes grandes bendiciones, Señor, para tu pueblo. Tú tienes cosas maravillosas para tu pueblo. Señor, unge nuestros ojos para mirarte solamente a ti, para seguirte solamente a ti, Señor. Unge nuestros oídos para escucharte, para poder discernir la palabra cuando es tuya y cuando no la es. Oh bendito Señor amado, obra con poder, Señor, en cada uno de tus hijos. Te damos las gracias, mi Rey. Gracias, bendito Señor, porque en ti hay libertad, porque en ti hay gozo, porque en ti hay paz. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos te lo debemos solamente a ti, Señor. Gracias por lo que se han conectado, gracias por las peticiones de oración, gracias porque, Señor, seguiremos orando esta noche por cada una de las personas que han pedido oración. Y, Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos das de poder servirte, de poder compartir tu palabra, de poder decir que hay un Dios de poder, de poder decir que hay un Dios que rompe cadena, que rompe atadura, y eso lo has hecho en nuestras vidas, Señor, y creemos que también lo vas a hacer en aquellos que piden tu ayuda y que creen que tú, Señor, eres el único que puede darnos libertad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tú tengas piedad y misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, estamos saludando a todo aquel que estuvo viéndonos y al que nos va a ver después, ¿no? Claro, pues bueno, ven. Después siguen. Siguen. Sí. A todos. Claro, saludamos a Sí, todos. A todos, felices Pascuas para mañana. Felices Felices Pascua. Que tengan una felices Pascua. Y que Jesús nazca en el corazón de aquello que todavía no está. Amén. Ese es nuestro deseo y también el deseo de él, ¿no? De poder llegar y entronarse en su corazón. Amén. Amén. Él está pronto, nada más que nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sí? De que Jesús entre en nuestro corazón, no mirando al que va a la iglesia, no mirando a los hombres, sino mirando solamente a Jesús, aquel que murió en la cruz por nosotros. Él no le va a fallar. Y no nos va a fallar nunca, y que se ha preparado un lugar para que estemos eternamente con Él. Eso dice la palabra y es verdad, y será cumplida siempre. Así que los saludamos y le damos gracias por haber estado ahí mirando, escuchando, y le deseamos lo mejor para cada uno. Y si todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, este es el tiempo, este es el momento. Dios no te ha condenado por nada. Y Él perdona todos los pecados. Él perdona todos los pecados. No hay grande ni chico, No, ni el todos peso. ni Sino, peso. para Él todos los pecados son Son iguales. A veces uno no se quiere acercar a Jesús porque dice, pero no me va a perdonar a mí este pecado. ¿Y vos quién sos para decir qué pecado Dios perdona y no perdona? Para Él perdona todos los pecados. Que nosotros a veces quizás no nos perdonamos es otro tema. Claro. Pero lo principal es que Jesús perdona todos los pecados. Y tenemos que pedirle que nos enseñe a perdonarnos. Amén. Porque a veces también cometemos nosotros que queremos ser más que Dios y no nos perdonamos. ¿Y quién soy yo para no perdonarme? Estoy queriendo sacar el trono a Dios, que eso es imposible. Si Él me perdonó, yo tengo que aceptar el perdón y me tengo que perdonar
Y me tengo que amar, me tengo que querer, me tengo que cuidar. No es ser egoísta, ¿eh? No. Tengo que amarme. A veces no nos amamos lo suficiente. Yo, por ejemplo, tengo que aprender a amarle a Zulema. Sí. Es medio complicada Es Zulema, complicadito, pero bueno, sí. hay que aprender a amarla. Así que bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Muchas bendiciones, que terminen muy lindo el fin de semana. Amén. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, pastor. Una Lo gran esperamos cuando usted bendición. quiera. Esperemos El que... sábado prepárense ustedes. Bien. Así que bueno, Nos muchas estamos viendo la semana que viene. Muy felices Pascua por para todos. Nos Bendiciones. vemos en la vigilia. Muy bien. Si usted nos dice... ¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. A ver el coro conmigo, dice: abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite un abrazo, levante las dos manos y diga gloria a Dios. Porque Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Él me dice: soy tu amparo, yo soy tu abrigo. No temas, Puerto Rico, porque yo soy el